Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Gudo. Hoy os voy a enseñar a cómo conectar un interruptor domótico que funcione con Alexa, con Google Home, etc. Os voy a enseñar cómo hacer la conexión eléctrica. Os enseñaré a conectarlo de tal manera que funcione tanto el interruptor que está en la pared, que tenéis ya físicamente puesto, y que funcione en paralelo con este interruptor, que es con la Alexa o con un Google Home, para que funcione individualmente, de si lo enciendes con el interruptor lo puedas apagar con la Alexa, o que si lo enciendes con la Alexa lo puedas apagar con el interruptor sin problema alguno. Bueno, pues lo primero de todo, para que os quede claro y os sea más fácil entender cómo funcionan este tipo de mecanismos, os voy a explicar cómo conectar un interruptor normal. Como veis, aquí tenéis, digamos, la bombilla. Os lo voy a dibujar con un dibujito. Aquí tenéis la bombilla y os voy a poner también el interruptor, que lo tenéis aquí dibujado, y la corriente. Aquí está la fase y aquí está el neutro. Entonces, el neutro va a la bombilla siempre, y de la bombilla va al interruptor, y después la fase va al interruptor, y del interruptor, cuando le das al interruptor, pasa la fase por el cable que va a la bombilla y tienes 220 en la bombilla. Bueno, pues estos interruptores funcionan, tienen que tener línea 220 directo, que irá conectado donde va la L y la N. Ahora lo veremos también en un dibujo que os he hecho así poco a mano alzada, digamos. Tenemos la bombilla, tenemos el interruptor y la línea de corriente, que es la de 220. Pues ponemos la línea a donde va, el neutro con el azul y la L, que es línea, con la fase. Bueno, pues sabiendo cómo funciona un interruptor, cómo se conecta, que funciona de tal manera que si el neutro va a la bombilla y la fase va al interruptor, luego hay otro cable que va del interruptor a la bombilla y se enciende cuando lo accionamos y se apaga cuando lo accionamos, porque cortamos la fase. Pues teniendo esta explicación entendida, ahora para que se entienda mejor, hay que quitar el cable que va del interruptor a la bombilla, que en este caso está pintado de amarillo, así como línea discontinua, ¿vale? Entonces sacamos el cable que va del interruptor, que tiene que ir a la bombilla, pues lo llevamos a la S del aparatito electrónico este que ponemos, y el de la bombilla lo llevamos a la L1. De esta manera quedará totalmente conectado para que funcione tanto el interruptor físico como si tú le dices a la Alexa que te encienda la luz o te la apague. Y de esta manera pues puedes tener, por ejemplo, decirle a la Alexa que te encienda la bombilla e ir al interruptor y pararlo desde el interruptor físicamente y volverle a pedir a la Alexa que te encienda la bombilla, y siempre estará actualizado, o sea, nunca se te va a quedar de una manera en marcha. Estos aparatitos, estos interruptores domóticos, se pueden llegar a poner dentro de un interruptor. Cabe detrás de los modernos, caben detrás. Si es un interruptor antiguo, no te va a caber, porque el cajetín era muy pequeño, muy justo, y no va a caber. Pero si tienes unos cajetines modernos del año 2000 para arriba, etcétera, caben detrás del mecanismo. La única pega es que hay que pasar el cable neutro, porque como hemos dicho antes, en los interruptores solo viene un cable de corriente de los dos, solo viene la fase, así que tendríamos que pasar un cable desde la caja de empalmes hasta el interruptor para traer 220 en los interruptores. Recomiendo guardarlos, digamos, en la caja de registros, en las cajas de empalmes, porque son más grandes y normalmente cabe y no tienes que pasar ningún cable, ya que están todos puestos ahí. Entonces lo único que tenemos que hacer es buscar cuál es el cable que va a la bombilla, cuáles son los cables que van al interruptor y cuál es la línea. Y entonces puedes conectar tranquilamente el interruptor domótico ahí. Conectándolo, digamos, en la caja de empalmes, pues tienes la facilidad de que no hay que pasar cables y solamente hay que encontrar el cable que va de la bombilla al interruptor, que en este caso es el circulito verde que veis ahí, y conectar el del interruptor a la S y el que va a la bombilla a la L1, y ya estaría todo conectado. Bueno, y una vez conectado, pues es simplemente meterlo dentro de la caja de empalmes. Hay que apretar bien los tornillitos para que no se suelten y no haya ningún problema. Y es un aparatito pequeño. Se puede atornillar a la pared también, tienen unas orejitas para poderla atornillar. Yo esto, si molesta, lo puedes cortar con unas tijeras. Es un trozo de plástico, ocupará menos y lo podréis meter mejor si os va muy justo. Como os he dicho, también cabe en los cajetines modernos de electricidad, los empotrados, pero los modernos, los antiguos de una instalación antigua va muy justo y no va a entrarte,
pero en cajetines modernos sí que cabe, yo los tengo puestos allí. La única pega es que hay que bajar un cable para dar 220 en los interruptores. Y ya está, amigos, pues queda todo explicado. Espero que lo hayáis entendido y os haya servido este vídeo. Si es así, no olvides suscribirte y darle un buen like. Y si tienes alguna duda, coméntalo en los comentarios, intentaré explicártelo. En la descripción de este vídeo te dejaré los enlaces de los interruptores domóticos por si os interesa comprarlos. Y ya está, amigos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!